Hola, ¿qué tal, iglesia? Es un gusto tenerte conectado con nosotros. A continuación, te dejamos con un mensaje que será edificación para tu vida. ¿Cuántos están felices por lo bueno que es Dios, por su bondad, porque es eterno, así como decía Gaby, que la senda del justo Dios la ensancha, el trabajo del justo Dios lo ensancha, la vida del generoso Dios la multiplica? ¿Usted está listo esta mañana para recibir más de Dios? ¿Está listo esta mañana para recibir más de su amor? Para recibir más milagros. De pronto usted hoy esté pensando, esté aburrido, cansado de la vida, pero hoy yo quiero decirte, hay más de Dios. Hay más, no. Yo hoy vengo a decirte, hay más de Dios para tu vida. Hay más milagros para tu vida. Hay más puertas abiertas. Eso, qué lindo. Reciba un fuerte saludo de sus pastores amados, el pastor Luisito, de la pastora Jess. Ellos están en la ciudad de Medellín, en nuestra iglesia Love Medellín, que la verdad es una cosa espectacular. Es lo mismo de acá, solo que hablan un poquito más cantadito, pero tal cual es lo mismo que Dios está haciendo en esta ciudad, empezó a hacerlo en la ciudad de la eterna primavera. ¿Cuántos se alegran? Porque el reino se está expandiendo. ¿Cuántos se alegran? Porque Jesús no se quedó guardado en nuestro corazón, sino que lo estamos mostrando no solamente en esta ciudad, sino a todas las generaciones, a otras ciudades. Y créame que Dios cada vez va a hacer cosas más impresionantes. Y en esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra. Siempre lo hago con mucho respeto, con mucha sencillez, con mucha humildad, honrando la vida de nuestros pastores, de nuestros líderes, de todo lo que se hace en casa, de cómo día a día gastamos la vida por Jesús mientras Él viene. Y de verdad que es un privilegio para mí pararme el día de hoy a hablarle de lo bueno que es Dios y lo que ha hecho en nuestra vida. Nosotros hace un mes con mi esposa pasamos un proceso muy fuerte de nuestro hijo que estuvo en la UCI. Y la verdad es una experiencia que nunca olvidaremos. Es una experiencia que reseteó nuestra vida, que marcó nuestra vida. Cuando nos estábamos despidiendo de la familia Love Medellín, ellos me decían como, papi, no te vayas con esa impresión de Medellín. Y yo les decía, Medellín, ¿cierto, bebé? Ahora Medellín la amamos, porque fue el milagro que vimos más grande de Dios. Y nuestro hijo se llama Judá, para los que los conocen, para los que no lo conocen también se llama Judá. Y nuestro bebé pasó por UCI una semana aproximadamente. Si me pueden ayudar acá a voltear este ventilador para que no te reprendo en el nombre del Señor, ¿no? Amén. Y pasamos un tiempo muy fuerte en esa ciudad. Fuimos a hacer la primera reunión, a plantar iglesia con nuestros pastores, con nuestros líderes, con los voluntarios. Y el niño llevaba uno de los 2 virus más fuertes que puede incubar un bebé de 2 meses y medio. Lo llevaba a esta ciudad, que no me sé el nombre, lo sabe mi esposa porque ella es la súper curiosa con todos esos nombres. ¿Cómo es que se llama, bebé? Se te olvidó. Bueno, es algo que genera bronquiolitis y que atrofia los pulmones de los bebés. Él lo llevaba acá y el tema del viaje, en esa viaje, la ciudad de Medellín estaba lloviendo mucho y el niño se puso muy mal en un día. De un día para otro se puso muy mal, hicimos iglesia, nosotros decidimos viajar el domingo. Yo tomé la decisión porque estaba muy asustado de que si nos quedábamos allá en Medellín iba a ser muy complicado que el niño entrara a hospitalización y la de vuelta fuera más compleja. Tomamos la decisión, yo tomé la decisión de venirnos a las 9 de la noche. Pasamos los peajes del pueblo Cisneros y el niño empezó a desaturar y a ponerse muy mal. Recuerdo que empezamos a gritar en ese carro, empezamos a llorar, empezamos a llamar a nuestros pastores, al pastor Carlos, a la pastora Ayes, al pastor Luchito. No entraba señal, yo iba como un loco. Veíamos cómo literalmente la vida de nuestro bebé se desvanecía en nuestras manos. Y sé que todos pasamos muchos problemas. Yo que he pasado problemas económicos cuando nos quebramos en pandemia,
Pero la verdad, un dolor de estos no se compara a ninguna otra cosa. Yo sé que de pronto tú estás acá y has pasado una pérdida de un ser querido, has pasado tal vez una pérdida de un bebé, y es algo que no se puede comparar con nada más, porque es algo que literalmente se sale de todo el control de tus manos. Y en ese momento se salió todo de control. Y hay una historia que quiero hablarte en esta mañana rápidamente, que puedas disponer tu corazón. Yo sé que el calor está y hoy vamos a hablar de fuego. Así es nuestro Señor, es súper poético. El Señor dijo: si hoy se habla de fuego, que caliente Girón. Entonces hoy vamos a vivir una prédica full experiencia. ¿Cuánto le gusta la full experiencia? Uy, sí, dije eso y empezaron esos abanicos a botar aire. Y te quiero hablar de 3 jóvenes que estuvieron en el horno de fuego. Te quiero hablar de 3 jóvenes amigos del profeta Daniel en el tiempo del rey Nabucodonosor. Por si usted necesita un nombre para su hijo, un sobrino, le puede llamar Nabucodonosor. Esa palabra me costó aprendérmela, como que mi esposa no es capaz de decir: ¿la pasas tú, mi amor, y la dices? Y en ese tiempo, en ese reinado del rey Nabucodonosor II, que reinó de más o menos el año 600 a 500 antes de Cristo, hubo 3 jóvenes que tenían mucho de Dios. Hubo 3 jóvenes que decidieron no inclinarse ante lo que la presión de ese sistema o ese rey pudo ofrecerles. Y quiero hablarte de 3 jóvenes que se llaman Ananías, Misael y Azarías. ¿Cuántos conocen esta historia? Que me levanten la mano. Y vamos a leerla junto a un pasaje. Dice en Daniel 3:16 al 30. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. ¿Estamos todos acá? Amén. Dice: ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, esos fueron los sobrenombres que le pusieron en ese reino, pero eran Ananías, Misael y Azarías. Dice: Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. ¿Cuánto se calentó el horno? 7 veces más de lo normal. Hoy está como más caliente de lo normal, ¿cierto? Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 hombres y los arrojaran al horno en llamas. ¿Los hombres qué? Más fuertes que Nabucodonosor tenía en su ejército. Fue así como los arrojaron al horno, con sus mantos, sus sandalias, o sea, puestos, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados a pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor, como se va a llamar su sobrino, se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí rápidamente. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia tan hermosa, porque somos el cuerpo de Jesús y te anhelamos y te esperamos, y hoy creemos más que nunca en los milagros que estás haciendo en tu casa. Señor, te pido que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo hablando a cada espíritu de cada persona que está en este lugar. Señor, te pido que levantes de los muertos, Señor, a aquel que dejó de confiar, a aquel que dejó de creer, a aquel que dejó de confiar en los propósitos que tú tienes y el llamado que tienes para él, Padre. Yo en el nombre de Jesús, Señor, declaro que este es un momento donde recibiremos pan de vida para nosotros. Amén. Y familia, nosotros íbamos a la iglesia de Medellín. Fue muy fuerte porque los de Mermédica siempre nos decían: se le dañó el paseíto en casa, ¿te acuerdas? Y era fuerte porque nosotros viajamos con nuestro bebé. Nosotros no queríamos no queríamos perdernos ese primer día de plantar iglesia, porque es hermoso los pies de los que llevan el evangelio a otra ciudad. Y yo sé que nuestro bebé tenía 2 meses y medio. Yo dije: vamos, lo encerramos en el Airbnb y yo salgo a hacer iglesia y tú te quedas con él en la casa.
el tema del cambio de clima, estalló este virus, uno de los 2 virus más fuertes que puede pasar en los pulmones de un bebé. Tú sabes que los pulmones de un bebé son como unos pequeños hilos, son unos pequeños cordones, y él se enfermó muy fuerte de vuelta. Fue de los momentos más duros que hemos pasado en nuestra vida. Fue de los momentos más fuertes donde vimos cómo se salían las cosas totalmente de control. Y siempre era noticia tras mala noticia, así como lo ha predicado el Paz cuando lo predicó con Job, que era noticia tras mala noticia. Nosotros nos fuimos, el niño empeoró. Gracias a Dios nuestros pastores contestaron, el niño dejó de toser y nosotros vimos el primer milagro cuando tomamos la decisión de vuelta. Teníamos a Bucaramanga a 5 horas y a Bello, que es la ciudad cerca de Medellín, a 1:40. El niño fue el primer milagro donde el niño dejó de toser y llegamos al hospital a medianoche y empezaron las malas noticias. Y empezó, hay que hospitalizarlo, hay que colocarle oxígeno. Y ahorita le voy a hablar más de esto. Y el título de esta prédica se llama Adorando entre las llamas. Es muy hermoso. Bueno, acá a veces adoramos entre las llamas, ¿cierto? Podemos decir que en la iglesia adoramos entre las llamas. Gracias por aguantarse el calor, de verdad. Usted es una iglesia muy hermosa. Es un aplauso a usted mismo por ser tan bello, por darla toda. Créame que esta iglesia va a ser impresionante. No le pongo más de 1 año y esto va a ser impresionante y veremos la gloria de Dios. Y usted es parte de esto. Y tal vez adorar en casa, tal vez poner una canción en tu carro vía tu trabajo, o tal vez colocar una canción acá en la iglesia, cantar una canción en la iglesia, en un revival, en una noche ADN, pasando un buen momento de la vida, es hermoso y es adoración. Pero hay cuando estás en medio del horno, hay cuando estás en medio de la dificultad, en medio de que estás atado y te mandan al horno de fuego y simplemente te queda adorar. Difícil, ¿cierto? No, el único imperfecto soy yo. Qué difícil cuando toca adorar en medio de una pérdida, en medio de una puerta cerrada que tú esperas y dices, esto va a cambiar, Dios va a orar, y es una puerta cerrada. Y qué difícil adorar cuando las puertas están cerradas. Qué difícil adorar cuando tal vez tienes una enfermedad y tú vas al médico y oran por ti, y vas al médico y siempre encuentras diagnósticos peores y peores, o tu empresa está pasando por el horno de fuego y las noticias son peores y peores. Qué difícil es esto. Y tenemos a 3 jóvenes en esta historia, si los puedes poner ahí atrás, que sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Ananías significa Yahvé es gracioso, Dios muestra gracia. Misael significa quien es como Dios, o sea, de quién es como Él. Y Azarías significa Yahvé es mi ayuda. Eran jóvenes judíos probablemente entre 15 y 20 años, pero pertenecían a la tribu de Judá, de la familia noble o de la realeza. Fueron llevados cautivos a Babilonia tras la conquista de Jerusalén. Vivían durante el reino del rey Nabucodonosor. Recibieron educación babilónica aproximadamente durante 3 años. Les cambiaron sus nombres hebreos por babilónicos, que significaban Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, les robaron su identidad. Eran amigos tan cercanos de Daniel y compartían la fe. En esta historia no aparece Daniel. Los historiadores dicen que probablemente él estaba en otra provincia, pero si hubiera estado ahí también lo hubieran echado al horno de fuego probablemente. Ocupaban cargos de responsabilidad en la administración del reino de Babilonia. Se negaron a adorar la estatua de oro del rey, aún bajo amenaza de muerte. Son recordados por permanecer fieles a Dios en medio del horno de fuego. ¿Y quién era el rey Nabucodonosor? Para que usted tenga un poco de datos acerca de esta historia. Dice Nabucodonosor II, fue uno de los reyes más poderosos de la historia antigua. Reinó aproximadamente entre el año 605 y el año
562 a.C., convirtió a Babilonia en la ciudad más importante del mundo. Conquistó Jerusalén y llevó cautivos a miles de judíos, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Este rey era tan poderoso y tan egocéntrico que él quiso hacer una estatua para que toda la gente de las provincias de Babilonia, de este reino, se postraran de él cuando sonaran los instrumentos y lo adoraran. En la Biblia dice que aproximadamente esa pieza o esa estatua medía 27 metros de alto y 2,7 metros de ancho. Y él convocó a gobernadores, magistrados, consejeros, jueces, tesoreros y todos los funcionarios del reino para que ellos enseñaran que cuando sonara la música, todos tuvieran que postrarse delante de la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Y por qué Ananías, Misael y Azarías no se inclinaron? Porque conocían el primer y el segundo mandamiento, que dice que no podían adorar ninguna imagen. Para ellos, obedecer a Dios valía más que conservar la vida. Y eso está en Daniel 3, 4, 6. Si usted tiene su Biblia ahí o puede leerlo en la pantalla, dice: luego el heraldo anunció en alta voz: pueblos y naciones de todo idioma, esto se les ordena: cuando suene la música de los instrumentos de viento, cuerda, percusión, deberán postrarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Todo el que no se postre y la adore será echado inmediatamente en un horno ardiente. ¿En dónde será echado? En un horno ardiente, o sea, en Girón. No, mentira, mi esposa viene de Girón. Un aplauso para mi esposa. ¿Se lo imagina? Es que yo soy así, yo estoy así remetido y se me cruzan los cables un poquito. Y tenemos 3 chicos. Probablemente puede ser su hijo, probablemente puede ser su sobrino, probablemente puede ser su hermano, de 15 a 20 años, chicos, cautivos y exiliados de su ciudad. Imagínense que ustedes lo llevan de su ciudad, lo ponen a aprender a otro idioma, le cambian de nombre. Usted llamará Juan Diego y ahora te pongo JD. Le cambian de nombre y tienen que adaptarse a sus costumbres, a sus comidas. Y no solamente eso, no pueden ni siquiera adorar a su Dios, sino que cuando suenen los instrumentos, cuando suene la guitarra de José, pues tenían que postrarse y adorar a la estatua del rey. Y hoy quiero darte 3 puntos para las personitas que están tomando notas, o si quieres tomarle una fotografía en la pantalla con el celular, y 3 puntos que fueron algo real en medio de este testimonio. Yo dije: Señor, en medio de este testimonio, no quiero que sea solamente el testimonio, sino que puedas hablar por medio de tu palabra y traer convicción a tu iglesia. Y el primer punto, para los que están tomando notas, dice: tu fuego es pequeño para mi Dios. Tu fuego es pequeño para mi Dios. Y dice en Daniel 3, 16, 18: Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey: que viva su majestad por siempre. No necesitamos defendernos ante usted en este asunto. Si se nos arroja al horno ardiente, el Dios al cual servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no adoraremos a sus dioses ni nos rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha mandado a erigir. ¿Sabes? Esto es muy importante en este versículo cuando dice: no nos postraremos delante de ti, y no nos postraremos delante de ti porque sabemos que el Señor nos librará de esto. Y aún así, si no nos libra, sepa que no lo adoraremos. ¿Sabe? Y la convicción de estos 3 jóvenes era tan fuerte, eran tan pequeños, porque podría decir que un chico de 15 a 20 años es un adolescente todavía, apenas está empezando a ser mayor de edad. Y era tanta la convicción que ellos tenían, y su fe fue estirada tan alta, que dijo: ok, no tenemos que defendernos delante de usted, y no adoraremos su estatua.
porque el Señor nos librará. Y aún así, si no nos libra, ¿sabe? Ellos cuando dijeron que el Señor los iba a librar, era un asunto de fe. Pero cuando ellos dijeron que no pasaba nada y que sus convicciones no iban a cambiar, siento yo que es un tema de fe mucho más alto. Cuando tú tal vez entras al horno de fuego, tal vez cuando tienes una situación y dices, Señor, aún así, si no lo hicieras, yo te seguiré amando, yo te seguiré adorando, yo te seguiré sirviendo. ¿Sabe? Cuando nosotros estábamos pasando ese momento, ese horno de fuego, esa dificultad, hubo un momento de los días más duros, porque todos los días eran muy duros, pero cada uno tenía su milagro, cada día tenía su milagro, cada día tenía su historia que contar. Y en uno de esos la flaca me dijo en la noche, como en esa escena de Chosen, que Jesús está con sus discípulos celebrando la cena y dice, si no nos hubiera sacado de Egipto, hubiera sido suficiente. Y ellos empiezan a recitar esto. Y Sara me dice esa noche, me dijo, si el Señor no nos salvara, hubiera sido suficiente. Y yo quiero hoy retarte y preguntarte, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está la convicción de tu corazón? Si tal vez tienes una dificultad, si tal vez estás pasando por un problema, si estás en una enfermedad, ¿seguirías adorando a Dios si no pasara? ¿Seguirías viniendo a la iglesia a servirle, aún así si Él no cumpliera tus sueños? ¿Qué tan caliente está el horno de tu vida? Muchas veces nuestra adoración revela dónde están puestos nuestros ojos. Babilonia quería doblar sus rodillas antes de tocar sus cuerpos, porque Satanás sabe que si logra que te inclines, ya no necesita empujarte al fuego. Hoy el enemigo sigue levantando estatuas. Tal vez en ese tiempo era una estatua de madera recubierta de oro, pero en este tiempo puede levantar estatuas de aprobación, de dinero, de éxito, de pecado, de miedo en tu vida. ¿Sabes? En esta historia hay algo impresionante, porque cuando ellos deciden no inclinarse ante esto, el rey les da una segunda oportunidad, ¿cierto? Se puede ver en la historia, que los llama y unos astrólogos los acusan y le dicen, allá hay 3 personas, Sadrach, Mesach y Abednego, que administran la provincia de Babilonia. Ellos no se quieren postrar delante de tu estatua. Él llama que los traigan y les da una segunda oportunidad. Y Dios me decía ayer, el pecado es así de atrevido. El pecado es tan terrible que cuando toca la puerta es capaz de irse y volver otra vez. Seguro que no quieres pecar, seguro que no quieres fallar, seguro que no quieres caer, seguro que no quieres botar todo a la basura. Si tú ves en esta historia, ellos van y está esa confesión de fe donde le dicen, haga lo que usted quiera, yo no me voy a inclinar delante de eso. Y Él les da otra oportunidad. Cuando suene la música, la cosa de percusión, los instrumentos de cuerda, todos tienen que inclinarse. Y ahí ellos hacen ese acto de fe donde dicen, nosotros no nos inclinaremos. Y el pecado es así. El pecado siempre va a tocar a la puerta una vez. De pronto tú dices, uff, me libré, Señor, sangre de Cristo, gracias, me guardaste. Y viene la noche y toca otra vez. Y viene el otro día y toca otra vez. Pero ¿cómo está tu convicción de fe hoy? Cuando tal vez estás pasando por los momentos más duros y tienes que decidir y decir, Señor, yo me quedo acá, si lo haces o no lo haces. Sabes, el milagro comenzó antes de entrar al horno, comenzó cuando decidieron no arrodillarse. Y en ese momento, cuando estábamos allá en el hospital, empezó un sentimiento de culpa. Recuerdo que en medio de todas las veces que llorábamos, que nos sentíamos de esa manera tan culpables, una persona que me dijo, ¿te vas a sentir culpable de enseñarle a tu hijo a servirle a él? Y eso desbloqueó mi mente
Y yo dije, wow, sí, es un momento muy difícil, es un bebé, se pudo tal vez haber evitado esto. Y esa persona me dijo, ¿se arrepiente usted de enseñarle a su hijo a servirle a Dios? Y cuando llegamos a esta clínica, empezaron los diagnósticos de una manera tan cruel, tan dura, tan fuerte. Lo primero fue, el niño está muy mal, tenía sus costillas ya muy hundidas y estaba desaturando. Dijeron, él tiene que quedarse más o menos como unos 2 días y hay que colocarle oxígeno. Y empezó. Así como cuando Job llegaron mala noticia tras mala noticia. Después llega otra doctora y dice, papás, ¿usted sabía que el niño tiene el corazón a la derecha? Y ahí empezó, se nos cayó todo. Y llegó otra doctora después, papás, ¿ustedes sabían que el niño tiene un soplo en el corazón? Y después llega, soy como si hubieran planeado esas doctoras para llegar allá. Y llegó después otra que dijo, el niño hay que pasarlo a cuarto y hay que colocarle otro tipo de oxígeno. Cuando llegamos al cuarto, duramos 3 horas ahí, luchamos para que le hicieran el primer lavado y llegó la primera señora a hacer el lavado y lo primero que dijo fue, su hijo va para UCI. Desde ese momento se nos cayó todo, absolutamente todo. Vimos lo frágil que es la vida. Vimos lo duro que es entrar a un horno en donde solamente dependes de Dios. Recuerdo que entramos a UCI y empezaron más malas noticias. Empezaron a colocarle otro tipo de oxígeno. Si ese oxígeno no servía, pasaba a un ventilador. Y si ese ventilador no servía, pasaba a ser entubado. Y usted sabe qué pasa cuando entuban a un bebé de 2 meses y medio. Probablemente sus riñones empiezan a fallar, sus órganos empiezan a fallar. Y después le colocaron una sonda. No solo bastaba con eso, el bebé no lo podíamos alzar. Tocaba darle la comidita por una sonda. Y empezó la temperatura del horno a subirse. Y tal vez hoy tú estás pasando tu prueba más dura. Tal vez hoy tú estás pasando tu momento más difícil. Y tal vez estás en el horno y Nabucodonosor está sentado allá al frente tuyo, viendo cómo te quemas o cómo vas a quedar en cenizas. Tal vez hoy la temperatura está muy alta, qué sé yo, 300, 400 grados, donde ya no puedes soportar más. Y el segundo punto dice así, para los que toman nota: el último grito del enemigo. ¿Cómo dice? Métale más ganas. ¿Cómo dice? El último grito del enemigo. Y dice en Daniel 3, 19, 20: entonces Nabucodonosor se enfureció y cambió de actitud hacia Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a algunos hombres de los soldados más fuertes del ejército que ataran a estos hombres y los arrojaran al horno ardiente. ¿Sabes? Yo quiero que hoy te lleves esto, y es que cuando aumenta el calor del horno en que tú estás, significa que estás ganando la batalla. Amén. Cuando aumenta lo duro en tu vida, el fuego que estás pasando, eso es símbolo de que estás ganando la batalla. ¿Sabes? Hasta ese momento, los que tenían que estar desesperados, ¿quiénes eran? Ananías, Misael y Azarías. Creo que estaría. ¿Cómo caminaría uno en una olla de candela? ¿Será que le echaban aceite? Si le echaban aceite, si era muy pasado, ¿sí o no? Los que tenían que estar asustados eran ellos. Pero ¿sabe quién estaba asustado? ¿Sabe quién estaba enfurecido? Nabucodonosor.
para mí en mi historia, el diablo o el enemigo. Pero el desespero era del rey y él perdió esa corona de paz que tenía. Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más. ¿Por qué mandó a calentar el horno? ¿Acaso no era suficiente un horno a una temperatura normal? No sé si usted le ha podido meter la mano al fueguito. No sé si usted tal vez se ha quemado cocinando. Pero el hombre se enfureció mucho y dijo: calienten más ese horno. Le dio mucha rabia y le dio mucha soberbia, que dijo: traigan a los escuderos, a los soldados más fuertes y amárrenlos, átenlos de las manos y de los pies. No era solo suficiente que los echara a los 3 jóvenes al horno, sino que los mandó a atar y mandó a calentar el horno 7 veces más. ¿Sabes por qué a veces el enemigo quiere que entremos atados al horno de fuego? Porque el enemigo quiere que llegues creyendo que ya no tienes salida. Las únicas cosas que el fuego consumió, que fueron, iglesia, las cadenas que los tenían a ellos atados. Y hay fuegos en tu vida que no llegan para destruirte, sino que llegan para romper cadenas. Porque nunca ha existido un fuego más grande que la presencia de Dios. Y mira esta frase que Dios me dijo ayer y me rompió el corazón. Dice: el diablo subió la temperatura, pero el diablo se le olvidó que Dios ya estaba en el horno. ¿Sabe? Cuando tuvimos que entrar a ese horno de fuego, que era ese cuarto de UCI, donde tú veías hornos, eran bastantes hornos, eran los cuartos donde estaban todos los niños en ese piso de UCI de pediatría. Al diablo se le olvidó que Jesús ya estaba ahí. Y eso fue lo que quiso hacer creer en nuestro corazón. Y tal vez hoy tú te sientas que estás en el horno de fuego, pero quiero que sepas, familia, que Jesús ya está ahí esperándote en el fuego. Que Jesús te va a cubrir en medio de la dificultad. Que Jesús no te va a sacar del fuego, te va a proteger en medio del fuego. Tal vez ese horno en que estás hoy está 7 veces más caliente. Tal vez esas cosas que ya no tienes control sobre ellas. Tal vez los problemas hoy crecieron, la enfermedad se empeoró, la crisis económica aumentó, las lágrimas no paran y piensas que Dios va a llegar tarde. Y hoy te invito a que puedas creer que Jesús ya tiene los milagros que tú necesitas. Dice su palabra que antes de pedirle las cosas, que Él ya sabe que necesitamos. Él siempre cuida de nosotros. Si tú tienes un padre bueno, para los que han tenido papá en casa, el Padre que está en el cielo, si hay padres buenos acá, el Padre que está en el cielo siempre le va a dar lo mejor a sus hijos. Siempre te va a cuidar, siempre te va a guardar. Y quiero hablarte un poquito del poder de la iglesia. Cuando nosotros estábamos en medio de esto, ahorita tú lo vas a poder ver en la pantalla, fue el momento más duro de nuestra vida. Y recuerdo que nuestros pastores y nuestros líderes se levantaron a orar de una manera tan impresionante. Y ver cómo el día que el niño estaba peor, usted tiene un 21% de presión de frecuencia en el oxígeno. O sea, el aire que usted respira es un 21% de frecuencia. Estoy acá dándome las de doctor. Y el niño estaba en 60% en su día más crítico. Y era muy fuerte porque los doctores no decían nada. O sea, vamos a hacer esto, papá, vamos a hacer esto, mamá. Pero no decían que se iba a mejorar, no decían que se iba a sanar. Solo decían: si no responde a esto, pasa a ser entubado. Si no responde a esto, pasa a ser sedado. Y él estaba en 60% y la iglesia se levantó de una manera que yo quiero hoy darle gracias de verdad. Nos han hecho felices ustedes. La oración de ustedes tuvo un poder impresionante. Y Dios me mostraba
en esos días tan fuertes, cómo la oración subía hacia el cielo, no como una queja, no como una súplica, sino subía como oro, como si fuera fragancia. Yo lo vi así en la ciudad de Medellín y veía cuando toda la iglesia de Love Revolution Bucaramanga y Love Medellín oraba, yo veía cómo subía oro al trono. Y tu oración es la fragancia más hermosa que puedes dar. Y dice en Mateo 16:18, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le estaba hablando a Pedro, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esto edificaré mi iglesia, y las puertas de los del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes? Cuando la iglesia se levantó a orar, nunca subestimes un agradecimiento acá, nunca subestimes una petición en casa, nunca subestimes cuando puedes escribir por Instagram: yo necesito que oren por mi familiar, por esta situación, porque yo fui testigo del poder que tiene la iglesia. Como cuando el Paz lo enseña de que no hay autoridad, lo único que ungió Jesús fue su iglesia para cambiar el destino de este país y de esta ciudad. Y así como Jesús le dijo a Pedro que en esto no prevalecerán las puertas del Hades, familia, nosotros tenemos la autoridad de atar y desatar el reino de los cielos para nuestra vida. Cuando usted está pasando enfermedad, cuando usted tiene un familiar en enfermedad, usted tiene la autoridad para que el cielo se abra de una manera sobrenatural. ¿Sabe? La iglesia hizo un ayuno, hizo un revival, y Dios se movió de una manera impresionante. El niño estaba en 60% y lo más probable es que si llegaba a 80%, lo iban a entubar al siguiente día. Y al otro día hacíamos turnos, la flaca los hacía en la noche. Yo me iba a orar en la noche con los chicos, con Cevitas, con los gemelos, y Sara hacía los de la noche y yo los del día. Y al otro día llegué, ella sí no sabía nada de los aparatos, yo era el que estaba ahí como chismoseando, y yo veo que decía 35%. Entonces yo, ChatGPT, ¿qué significa esto? No, la frecuencia del aire bajó a la mitad, pero los doctores no decían nada. Y yo de una vez le escribí a mis pastores, yo le dije: pa, empezó el milagro. Y se levantó la iglesia y el niño fue sano. Y ahorita usted va a ver algo impresionante que pasó en ese horno de fuego. ¿Sabe? Hubo un momento muy especial y muy profético. Ustedes saben que mi hijo se llama Judá, bastante evangélico el nombre del niño, ¿no? Tiene nombre de abuelo por allá del Medio Oriente. Y el primer doctor que hizo todos los procedimientos más fuertes me dijo: ay, tan linda la niña. Y yo le dije: no, doc, es un niño. En el tablero estaba el nombre Judá, pero sin tilde, entonces de pronto le sonó como a Judith, no sé. Dijo: tan bella la niña, Judith. Y yo le dije: no, doc, es un niño. Ah, como el león de Judá. Y entró una enfermera de atrás que reconoció la autoridad de Dios. Fue súper profético como entró al tablero y le puso la tilde al niño. Y el diablo ahí reconoció que ese niño tenía propósito, que ese niño tenía llamado. Que cuando tú le entregas las cosas al Señor, sabes, adorar en las llamas cuesta mucho. Yo llevo más de 18 años de ser cristiano, 6 años de estar en esta hermosa visión de Love Revolution, en esta iglesia preciosa. Y nosotros estamos todos los domingos acá, los miércoles, y adoramos. Pero qué duro cuando tienes que adorar entre las llamas. Qué difícil, pero hoy te lo digo. Quiero hablar sobre tu vida. Esta adoración que tú tengas en ese horno, en esa situación, va a ser una adoración que mueva al cielo. Va a ser una adoración que agrade al Padre. Sí, adorarlo es lo más hermoso, pero bienaventurados aquellos que tienen que adorar en situaciones difíciles. Bienaventurados aquellos que cuando tienen una pérdida dicen: Señor, yo quiero, es difícil, y si no lo salvas hubiera sido suficiente. Sabes, en ese momento era muy difícil, porque los momentos más duros pensaría uno en su humanidad
que se ganaban en la UCI. Pero cuando uno llegaba a la UCI, al horno de fuego, las noticias te desbarataban en un segundo. Y esa batalla se ganaba de rodillas en el Airbnb donde nos estábamos quedando. Esa batalla se ganaba adorando en medio de la dificultad, adorando en medio del aún que las cosas no salvan bien, adorando en medio de tal vez si Dios no ha cumplido tus sueños. Y el tercer punto, para ir cerrando, si los chicos se pueden ir subiendo, dice: ayuno entre las llamas. Y eso está en Daniel 3, 24, 25. Entonces el rey Nabucodonosor se asustó. ¿Qué pasó? Se asustó. Y se levantó apresuradamente. Le preguntó a sus consejeros: ¿no eran 3 hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Él continuó: pues, miren, veo que 4 hombres sin ataduras caminando por el fuego sin sufrir algún daño. Y el cuarto tiene apariencia a hijo de dioses. ¿Sabes? Nabucodonosor estaba esperando que ellos ya se estuvieran achicharrando. Nabucodonosor estaba esperando, disfrutando, que ellos ya se estuvieran quemando. Pero dice que se asustó y se levantó y vio que había un cuarto entre las llamas y que tenía aspecto ¿a qué? Ese era Jesús. Ese era Jesús que los estaba cubriendo. Y ese es Jesús en medio de tu horno. Ese es Jesús en medio de tu situación. Ese es Jesús en medio de tu problema, cuando ya se sale de control. Hay uno entre las llamas. Jesús pudo haber apagado el fuego. Jesús pudo haber enviado una gran lluvia. Pero ¿por qué Dios es tan poeta y le fascina mostrar su poder, que sea indiscutible decir que era Él? ¿Sabe? Nosotros, se fundó la iglesia de Medellín, empezamos ese fin de semana, empezamos a servir a las 10 de la mañana. Y Dios fue tan poético que nosotros ese mismo día entramos a UCI. Y cuando el niño empezó a presentar mejorías, los gemelos me dijeron: papi, como ellos hablan, papi, tienes que cantar este domingo. Y yo decía: pues sí, pero pues el niño no ha salido. Y entonces ahí yo le hablaba a mi incredulidad y yo decía: pero ¿cómo no voy a cantar si Dios es tan bueno? Y entonces me decían: papi, tú puedes cantar milagro tras milagro. Yo dije: sí, ahora sí lo voy a cantar a todo pulmón. Y el proceso empezó en la iglesia, fundando iglesia. ¿Y sabe cómo fue Dios tan poético? Que el proceso terminó el domingo siguiente. Yo le dije: Paz, yo quiero servir. Él me dijo: papi, ¿tú estás seguro de verdad? Yo le dije: sí, pa. O sea, sería yo muy desagradecido no ir a cantar milagro tras milagro. Ah, bueno, pa, pues si vas a cantar, pues ve y predica también. Yo, y el de todero. Y fui, y ¿sabe cómo fue el proceso? ¿Cómo terminó? Empezó a las 10 de la mañana y yo iba a predicar. Eran las 9 de la mañana, las 9 de la mañana ya iba a empezar el servicio. Y me llama mi esposa y dice: al niño le dieron salida a las 10 de la mañana. El proceso empezó en la iglesia, el proceso terminó en la iglesia. Nunca subestimes el poder que tiene Dios. Nunca subestimes la autoridad que tiene Jesús sobre tu vida. Nunca subestimes los amigos que tienes en tribu. Nunca subestimes un tiempo para Dios, venir y darle un tiempo a Dios. ¿Sabe? Nabucodonosor esperaba escuchar gritos, pero terminó viendo una caminata. Esperaba cadáveres y encontró vidas en vez de muerte. Esperaba cenizas y encontró la presencia de Dios.
Dios pudo apagar el fuego, pudo cerrar el horno, pudo enviar lluvia, pudo cambiar la decisión del rey, pero hizo algo mucho más poderoso y entró al fuego con ellos. Y hay milagros donde Dios te saca del fuego, pero hay otros donde decide caminar contigo dentro de él. Lo que parecía ser una derrota se convirtió en el mayor momento de intimidad. El fuego que el enemigo preparó para destruirte terminó siendo el lugar donde más conociste a Jesús. Si Jesús está contigo, el lugar más peligroso puede convertirse en el lugar más seguro. Ese momento de Uzi fue el momento más duro. Y al final, cuando el niño empezó a mejorar de un día para otro, ahorita usted va a ver en un video, los pastores llamaron todas las iglesias, oraron por ese niño. Y los gemelos y cevitas iban fuera de la clínica y empezaban allá a adorar. El niño estaba en un tercer piso y empezaban a adorar y a cantar. En un momento llegaron los guardas del hospital corriendo, porque decían, ¿y estos locos qué? Llegaron con su revólver allá y dijeron, no, estos son los cristianos, los que oran por los enfermos. Cuando la iglesia se levantó a orar, Dios sanó a nuestro niño. Y al frente había un niño que se llamaba Agustín. Y con los gemelos y cevitas y mi esposa oramos por la mamá de Agustín. Y Agustín salió al otro día. Al lado derecho había un niño que se llamaba Tiago y tenía leucemia. Y lo entubaron. Normalmente, cuando entuban a una persona dura de 10 a 15 días. Al niño lo entubaron y empezamos a orar por Tiago. Y Tiago fue desentubado al siguiente día. Al frente había otra niña que se llamaba Julieta y oramos por su mamá, por su familia en ese momento, y Dios sanó a esta niña también. Y es impresionante ver cómo cuando el poder de Jesús y de la iglesia se levanta, la gracia de Dios alcanza para todos. Después llegó el doctor que era más ateo de todos, porque no les decía gracias a Dios, doctor, y él decía y se iba. Eso aumentó nuestra fe. Y hubo uno que era el que más era con los diagnósticos más duros y era muy fuerte con nosotros. Él quería tener sus cálculos, quería tener sus números, había estudiado de pronto 20, 15 años, pues no se le podía quitar el mérito de todo lo que sabía. Pero cuando el niño empieza a mejorar y ve que oramos por otros y empieza esa UCI, Jesús estar cubriendo todos los niños de ese lugar, entra el doctor un día y dice, bueno, ya, ¿ustedes qué secta son? ¿Ustedes son evangélicos? ¿Son cristianos? ¿Son católicos? ¿Qué es su cosa? Que es que acá todo el mundo está orando por todos los niños de acá. Y ahí mi esposita le evangelizó al doctor. Cuando Nabucodonosor vio esto, dio una orden en toda la provincia de Babilonia y dijo, si ellos no se quieren postrar, al que se atreva a ponerse en contra del Dios de ellos, que es muy real, ahora se irá para el horno de fuego. Mira cuando Dios interviene, mira cuando Dios tiene el control. Que te pongas en pie y vamos a terminar dando gracias. Y yo sé que tal vez hoy quiero orar por las personas que están pasando un momento muy difícil, que tal vez están pasando un tipo de enfermedad. Y si no te da mucha pena pasar acá al frente y que nuestros pastores y nuestros líderes puedan orar por ustedes, estás en casa. Si tienes algún horno de fuego en este día que dices, este fuego me está consumiendo y no puedo salir, ven acá al frente, que Jesús hoy te va a abrazar. Quiero que nuestros pastores, nuestros líderes puedan orar. Yo quiero decirte que Dios tiene el control. Hoy quiero decirte que la enfermedad se va, que la ansiedad, que la depresión se va en el nombre de Jesús. Que Dios tiene el control, que Dios no te ha sacado de sus planes, que Dios tiene un libro escrito con tu nombre, que Él te conoce por tu nombre.
y tiene planes contigo, tiene planes con tu familia. Que si has tenido una pérdida, Él es el que tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento para llenar tu vida, para llenar tu corazón, para traer propósito a lo que se perdió. Vamos, levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu poder. Gracias, Jesús. Hoy rendimos todo delante de ti, Señor. Y toda persona que está enferma, Señor, yo en el nombre de Jesús, Señor, ato y echo fuera toda enfermedad de su vida ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu poder, Señor, es más grande, que tú reinas, Señor, sobre nuestra vida. ¡Oh! Ven y gobierna, ven y gobierna. Trae paz, Señor. Aquel que está en ansiedad, aquel que está en depresión, en el nombre de Jesús, Señor, sale de la tumba, sale de la tumba, sal de la tumba. Y acá mamá se lleve, sal de la tumba, porque hoy Jesús tiene el control, porque hoy Jesús gobierna sobre tu vida, Señor. Rendimos todo a ti, Señor. Rendimos todo a ti, Señor. Que tú eres bueno, porque tú eres eterno, porque tú tienes el poder, porque tú gobiernas, Señor. Vamos, levanta tus manos. Si puedes orar por una de las personas que está acá, levanta tus manos. Señor, trae libertad en el nombre de Jesús. Llévate la enfermedad. Si alguno está pasando por pobreza, por escasez, Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de pobreza y tiene que huir en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que hay libertad, que hay libertad en tu casa, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hoy te entregamos toda situación que se sale de nuestro control. Hoy te rogamos, Jesús, que entres al horno de fuego y que pelees la batalla que nosotros no podemos ganar, que solamente tú traes la victoria. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Gracias por quedarte hasta el final. Estoy convencido que este mensaje fue de edificación para tu vida. Queremos agradecerte por tu generosidad, por ser parte de todo lo que estamos edificando y construyendo juntos como iglesia. Nos vemos en una próxima oportunidad.